Los saludamos desde Canal UCR y en primer lugar les deseamos un año 2017 lleno de aspectos positivos, de dicha, felicidad y logros, y para que se los desee con un grado de realismo, hemos invitado nuevamente a don José Luis Arce, ex profesor universitario y uno de los profesores que yo tenía en más alta estima cuando me tocaba hacer nombramientos, ex presidente del Consejo Nacional de Supervisión de las entidades financieras de este país, y creo que fue un excelente presidente, asociado desde hace como 15 años por lo menos, con una firma que mira el entorno económico y sugiere como para dónde va. Bienvenido, don José Luis, y conversaremos con usted una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don José Luis Arce, y pues la pregunta obvia es, ¿qué nos espera este año 2017? Bueno, pues es una pregunta que es quizás difícil englobar en términos generales, ¿no? Por lo siguiente. Yo diría que la principal característica del año 2017 va a ser esencialmente si vamos a ser capaces de mantener, digamos, un ritmo de crecimiento económico relativamente favorable y los espacios de estabilidad que hemos observado en los últimos años, pese a que el entorno externo pareciera que va a empezar o se ha ido deteriorando en forma significativa o es menos favorable para nosotros, y además nosotros internamente aún no hemos sido capaces como sociedad de resolver un problema macroeconómico importante, que es el problema de las finanzas públicas. Entonces, la pregunta relevante para mí, digamos, para el 2017 es, ¿seremos capaces de seguir creciendo a ese ritmo con estabilidad en ese marco, digamos, un tanto más complejo? Y la respuesta que doy me parece, a ese tema me parece que es difícil pensar, ¿no?, que especialmente nuestros pecados internos en materia fiscal no nos van a empezar a cobrar alguna factura, especialmente si la parte externa sigue debilitándose un poco como lo ha hecho en los últimos meses. Dos cosas, don José Luis. Había un exministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores que cuando era profesor mío hablaba de las distintas suertes de Costa Rica, que Costa Rica cuando tenía un problema le aparecía más o menos milagrosamente, podría ser para los que les parece esa solución la Virgencita de los Ángeles o lo que fuera, que daba una solución. Yo que decía que usted tiene algún tiempo de estar mirando el entorno global de la economía, también recuerdo que cuando usted regresó al país fue asesor del entonces ministro de Hacienda, y entonces han cambiado los problemas hacendarios mucho desde que usted era asesor hace esos 15 o no sé cuántos años. Yo diría que no, ha sido nuestra piedra en el zapato históricamente, ¿no? Es decir, desde mediados de los años 70, digamos, en general este país se acostumbró a vivir con niveles de desequilibrio fiscal muy altos. Yo creo que ha cambiado un poco quizás la naturaleza de ese desequilibrio, ¿no? Que yo recuerdo a mediados de los años 90, ¿no?, el déficit fiscal de 3% o de casi 4% que se experimentaba en ese momento, ¿no?, era en su mayor parte producto de una dinámica perversa de la deuda pública,
Eso lo que significa es que aunque había un déficit, por ejemplo, cuando uno veía el resultado primario, que es excluyendo el pago de intereses, había un superávit todavía de alrededor de 1, 1,5%. Ahora estamos viviendo con déficit altos todavía, pese a que el Ministerio de Hacienda creo que ha hecho un esfuerzo este año de reducir un tanto el desequilibrio fiscal. Seguimos teniendo un déficit ahora de 5% del PIB, ¿verdad? Pero creo yo que ahora la situación es un tanto o un poco más grave, ¿verdad? Porque ya no es solo producto de una dinámica de deuda perversa, sino que además estamos viviendo con un déficit primario de casi 3% del producto, es decir, los ingresos corrientes o los ingresos habituales, que son tributarios en su mayor parte, no alcanzan ni siquiera para cubrir los gastos corrientes, ¿no? Es decir, los gastos habituales del gobierno, ¿no? Y ese tema, ¿no? Creo que le agrega una complejidad adicional, que además se vuelve todavía más preocupante por un evento adicional y va un poco en línea con la idea esta de que hemos tenido suerte en algunos momentos en nuestra historia económica y yo diría que en nuestra historia en general. Y es que el hecho de que la dinámica de deuda pública actual no sea un problema en este momento tiene mucho que ver con la suerte de estar experimentando este desequilibrio fiscal en un periodo en que las tasas de interés internacionales siguen todavía estando cercanas a cero en términos reales, ¿no? También tienen que ver mucho con lo afortunado que es tener un déficit tan grande en un entorno mundial en donde con mucha facilidad nos han financiado, ¿no? Entonces, parte del gran riesgo en materia fiscal, ¿no? Y yo sé que hay algunas personas y algunos políticos e incluso empresarios que dicen que el tema fiscal en realidad no es un tema, no es un problema porque no, yo creo que porque no lo perciben en carne propia, ¿no? El hecho de que no se perciba en carne propia en este momento no significa que no exista. Y lo más preocupante es que no se percibe, digamos, como una piedra en el zapato en este momento, porque una serie de afortunados eventos a nivel internacional y local, ¿no? Han permitido mitigar, digamos, el daño o los efectos negativos en la economía. Y la gran pregunta es entonces, ¿qué vamos a hacer cuando esos eventos afortunados no estén? ¿No? Que es un poco la preocupación en el mediano plazo, ¿no? Tal vez en contar, nada más para darle seguimiento a ese tema de los eventos afortunados, la Sala Constitucional en una acción que lo que la Sala dice es, de manera que no lo voy a criticar, aunque podría hacerlo, decide que la reforma que doña Laura y don Otón habían pactado no va. Después de todo lo que les costó a ellos, sencillamente. Y entonces apareció el ministro Ayales, quien es un excelente vendedor y logró vender la colocación de bonos externos por 4 años, y eso de alguna manera compró tiempo, que de alguna manera es un gran daño. Es decir, fue una salida importante, pero fue un gran daño, porque si don Edgar hubiera sido tan buen vendedor como lo soy yo, no se coloca nada y entonces habría que haber hecho un ajuste como fuera, pero habría que haber hecho un ajuste. Cuando se acabó ese periodo, el Ministerio de Hacienda descubrió que podía endeudarse en dólares de manera, aquí en el país, ya no afuera, de manera semejante. A esto sumado, como usted bien lo dice, con los esfuerzos de contención del gasto, ahí creo que don Roger Madrigal, si uno pudiera imputarle ese mérito a él, ayudó mucho a que el aumento de salarios, los costos del gasto público, las presiones de distinto tipo, fueron muy bajas con una inflación negativa. Entonces, ahí se creó un espacio, pero ni este ni el que viene, la inflación va a ser negativa, y uno de las soluciones que se ha dado, que es la inversión extranjera directa, yo creo que ahí no para el tema fiscal, pero sí para el tema de las compras al exterior, la balanza comercial deficitaria, pero no sé cómo lo ve usted. No, lo veo más o menos, me parece que en la misma dirección. Una vez que se acaba el financiamiento externo, ¿no? O la autorización de financiamiento externo,
Yo creo que se ha recurrido efectivamente a la emisión de deuda en dólares. Eso fue en el año 2016, más o menos en los meses de agosto a septiembre, en forma masiva. Se colocaron casi 1.000 millones de dólares en deuda interna en el mercado local, en dólares. Antes de eso se recurrió al financiamiento de empresas públicas. De hecho, algunos bancos comerciales del Estado, por ejemplo, su cartera crediticia prácticamente no creció en el año 2016, pero uno ve que creció 35%, por ejemplo, la compra de títulos de gobierno, ¿no? Entonces se han encontrado mecanismos para evitar presionar los tipos de interés, ¿no? El problema es que esos mecanismos, digamos, no pueden seguirse utilizando con la misma facilidad en el futuro. Esto es como, a mí me gusta usar una especie como de símil futbolístico, digamos. Uno puede tratar de patear la pelota hacia adelante para desahogar el área propia, ¿verdad? Lo ideal sería que esa de patear la pelota hacia adelante fuera con el objetivo de hilvanar una jugada buena para tratar de resolver el partido, pero para meter el gol en el otro marco, ¿verdad? Que en este caso sería resolver de verdad el tema fiscal. Pero también a veces hay equipos que no juegan tan bien o no tienen los recursos para jugar tan bien y al final la patada, digamos, el pelotazo para desahogar el área propia termina siendo un pelotazo desesperado. Y a mí me da la sensación, ¿verdad?, que hemos estado perdiendo el tiempo, ¿verdad?, desaprovechando, por ejemplo, no solo el financiamiento externo, sino estas condiciones del mercado local, desaprovechando, por ejemplo, el espacio que nos dio la mejora en términos de intercambio, por ejemplo, para apoyar el gasto interno, que es lo que ha estado moviendo esta economía en los últimos meses del 2015-2016, ¿verdad? Y hemos desaprovechado esos espacios, ¿verdad?, y no hemos entrado a resolver el tema de las finanzas públicas. Y creo que no lo hemos entrado a resolver, digamos, no porque no haya un cierto consenso técnico en torno a que es un problema. Es más, yo creo que hay ese consenso existe a nivel de técnicos. Lo que creo es que lo que refleja es un problema más profundo aún, es más difícil que resolver un tema fiscal, y es un tema político, digamos. Es un esquema en donde, por ejemplo, grupos de interés se manifiestan, digamos, en el Congreso deteniendo, digamos, ciertas discusiones, que es el caso, por ejemplo, de la reforma fiscal durante el gobierno de Laura Chinchilla, ¿no? Y diría yo, una incapacidad crónica para alcanzar acuerdos, ¿no? Que eso lo vemos muy claro en la parte fiscal y me temo que también nos está pasando la factura en otros aspectos, por ejemplo, infraestructura o incluso en temas de naturaleza, digamos, valórico-político, ¿no?, en esta sociedad. Y la verdad es que los espacios se agotan, ¿verdad?, y los resultados pueden ser peores, especialmente si empezamos a dejar de tener tanta suerte, ¿no?, como la que hemos tenido en los últimos 10 años, ¿no? Sí, y la suerte no hay manera de comprarla. Incluso una peregrinación no garantiza que se nos va a hacer. Y ahí tal vez, para volver a la metáfora futbolística, Diosito le ayuda a mi equipo, y el otro equipo dice Diosito le ayuda a mi equipo, y entonces, bueno, un poco cómo Dios logra ayudarle a los dos, si es que al final o hay empate y normalmente uno de los dos equipos gana, y entonces esa suerte como que, y además yo creo que hay, y tal vez en el siguiente segmento podemos conversar un poquito de algunas sombras en el entorno exterior, que es la vocación del país. Lo haremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, en este año nuevo, que va a ser el año 17 de este programa. Aprovechando la virtud de que don José Luis Arce mira para adelante, siga compartiéndonos, por favor, don José Luis, esa visión. Antes de ir al espacio comercial, creo que estábamos conversando un poco sobre el tema de qué podríamos ver en el escenario internacional en particular. Y yo creo que ahí hay que analizar con cuidado el entorno, porque me da la sensación que hay algunos elementos que pueden complicarse en el corto y en el mediano plazo. En primer lugar, yo creo que un poco el entorno especialmente positivo en términos de mejora, en términos de intercambio, es decir, en palabras más sencillas, los efectos de la baja en los precios de los combustibles y materias primas, ¿verdad?, que vimos en el 2015,
que todavía seguimos percibiendo en el 2016, pero cuyo impacto es cada vez menos intenso porque en realidad los precios no han seguido disminuyendo, ¿verdad? Yo creo que ese bono que nos regaló la economía internacional, sus efectos positivos los vamos a ir dejando de percibir sobre el consumo doméstico y por lo tanto entonces vamos a empezar a ver una economía cuyo motor de crecimiento en los últimos 2 o 3 años, que fue el gasto interno, se puede ir debilitando paulatinamente. En el frente externo hay todavía mucha incertidumbre, ¿verdad? Es decir, hay temas inconclusos de mejoras financieras en Europa, el tema del ajuste en la economía de China. Hay temas políticos también que quizás hace algunos 5 o 10 años atrás eran impensables como son hoy, digamos, y es ese surgimiento de opciones populistas en economías avanzadas, acompañadas, digamos, por ejemplo, de movimientos antiglobalización e incluso de la posibilidad de que la estructura de comercio internacional se deteriore, y en particular esos espacios de comercio internacional, ¿no? Si, por ejemplo, las amenazas del presidente electo en los Estados Unidos se cumplen en el sentido de restringir el comercio en alguna medida o la inversión de empresas estadounidenses en el resto del mundo, esos son factores que a nosotros nos van a costar crecimiento, ¿no? Porque nuestra estructura de crecimiento a partir de los años 90 estuvo esencialmente orientada a aprovechar las ventajas del comercio internacional en un contexto en que la digamos, institucionalidad del comercio internacional, ¿no?, se estaba fortaleciendo y el movimiento era básicamente hacia un esquema de apertura, ¿verdad? Entonces, en la parte externa, ¿verdad?, son pocos los elementos positivos que uno ve, ¿verdad?, y lo que más se observa son elementos de riesgo, ¿verdad?, que pueden afectar el crecimiento. Entonces, es difícil pensar que la economía internacional vaya a ser el motor que logre sacarnos un poco o impulsar nuestro crecimiento interno, ¿verdad? Eso es grave por una razón fundamental, ¿verdad?, porque si no somos capaces de crear las condiciones internas, ¿verdad?, para que la demanda local logre crecer, ¿verdad?, lo que vamos a observar probablemente en el corto plazo es una cierta tendencia a que la economía pierda un tanto de dinamismo, ¿verdad? Y mejorar las condiciones internas de crecimiento requiere varias cosas, ¿verdad? Y una de ellas es, de nuevo, la mejora de la situación fiscal, ¿verdad?, y después, obviamente, otro conjunto de políticas públicas, especialmente en materias, por ejemplo, como productividad o mejora de los espacios, digamos, de competitividad, que además de una u otra manera también están ligados a los temas fiscales, especialmente en ciertos componentes de inversión, ¿no? Y hay un tema que me parece que lo abona usted muy bien, don José Luis, que es un poco el tema de la incertidumbre. Y es respecto a uno de los componentes del gasto agregado, que es la inversión, pero me refiero más a la inversión extranjera directa. Y si yo fuera un empresario que pensara expandir la producción de mi empresa en Costa Rica o poner una nueva empresa en Costa Rica, en 2017 yo creo que en el mejor de los casos diría lo voy a pensar en el 18, porque la inversión depende mucho de la percepción, claro, y cuando hay incertidumbre, pues mejor machete estate en tu vaina. Y como el déficit comercial se ha financiado básicamente 15 años o más con inversión extranjera directa, yo creo que pensar que en 2017 la inversión extranjera directa alcance los mismos montos de 16, yo creo que no es razonable, y más bien la pregunta es ¿qué tanto menos? Y eso es un problema. Y además no podemos hacer nada con decir que nos vamos a bañar y nos vamos a peinar. Usted y yo tendremos un poco de problema de peinarnos, pero nos bañamos y nos peinamos. Yo creo que eso no va a convencer a alguien de que venga a invertir a Costa Rica. Yo concuerdo con esa posición. Me parece que no solo internamente no nos estamos percibiendo quizás totalmente bien, ¿verdad?, aunque las decisiones de inversión extranjera directa probablemente están un tanto más aisladas de los temas locales fiscales, ¿verdad?, e incluso políticos en algunos casos, ¿verdad? Creo que el problema viene más de la parte externa, digamos. Mientras no se aclaren, por ejemplo, los temas relacionados con el comercio internacional, especialmente de cara en la nueva administración estadounidense, yo creo que va a ser difícil pensar que empresarios, como dice usted, coloquen acá
sigan expandiendo operaciones locales, ¿verdad? Y eso nos va a tomar algún tiempo. Entonces ahí el tema, yo creo que es importante tener presente es que la economía va a tener que encontrar un mecanismo para ajustarse, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si en el peor de los escenarios, por ejemplo, lo que nos vamos a enfrentar es en un periodo en donde vamos a ver una reducción de los flujos de capital externos, como la inversión extranjera directa, y, por ejemplo, un espacio menos favorable para el crecimiento del comercio internacional, ¿verdad? Eso lo que significa para una economía como la costarricense es dos cosas, ¿verdad? Un primer elemento es que ciertos desequilibrios domésticos no son sostenibles en esas condiciones. Y cuando ese desequilibrio doméstico no es sostenible en esas condiciones, el siguiente paso es viene el ajuste. Y el ajuste me parece a mí, tiene dos componentes. Una parte del ajuste va a ser automático porque una parte se va a reflejar en menor crecimiento doméstico y menor demanda doméstica, pero otra va a requerir, por ejemplo, ajustes quizás un poco más intensos en el tipo de cambio, en los tipos de interés, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese entorno de estabilidad o de apreciación de la moneda local que hemos visto durante algunos meses o años, o incluso años anteriores, en ese sentido ahora tendríamos que pensar en una situación un tanto más normal en donde el tipo de cambio sea una de las variables, por ejemplo, que nos ayude a sortear ese bache, que desgraciadamente puede ser más que solo un bache, ¿verdad? Puede ser un periodo largo de menor crecimiento de la parte externa, ¿verdad? Y en algún momento va a ser imperioso, ¿verdad?, enfrentar los desequilibrios domésticos. Y dentro de esos, uno de esos importantes es obviamente el tema fiscal, ¿verdad? Sí, me parece que si el tipo de cambio se vuelve dinámico, para decirlo en suavecito, la inflación se volverá dinámica, para decirlo en suavecito, las tasas de interés se volverán dinámicas, el servicio de la deuda se volverá dinámico y que Dios nos coja confesados. Pues sí, afortunadamente yo creo que hay una gran diferencia en el pasado, digamos. Claro. Puede uno no estar de acuerdo, puede estar de acuerdo o no con la orientación de las políticas públicas o de las reformas en los años 90, pero los efectos sobre un sistema económico, digamos, más blindado para enfrentar este tipo de cosas, yo creo que nadie los puede negar. Digamos, un shock externo en estos momentos que enfrente la economía costarricense tendría un impacto negativo mucho menos fuerte de lo que hubiese tenido si esto hubiese sucedido en los años 90, ¿verdad? Entonces hay que reconocer que estamos mejor preparados, pero mejor preparados no significa completamente aislados, ¿verdad? Y sí, efectivamente, yo creo que va a haber, hay probabilidades de que veamos un rompimiento muy importante con lo que nos hemos habituado en los últimos 5 años. Y es esa estabilidad cambiaria, inflaciones muy bajas, ¿verdad?, una cierta expansión muy rápida del crédito doméstico financiado con recursos externos, ¿verdad? Y yo creo que ahí el mejor consejo para la gente es, todos los seres humanos tenemos cierta inercia mental, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Uno lo ve en los empresarios, lo ve en los consumidores, y es que tendemos a pensar de que el futuro va a ser exactamente igual a lo que acabamos de vivir, ¿verdad? Y yo creo que en este caso, ¿verdad?, hay que tratar de entender bien el pasado reciente para explicarlo correctamente, para darnos cuenta que lo que viene hacia futuro, ¿verdad?, parece ser algo muy diferente al entorno que gestó los resultados pasados, ¿verdad? Y entonces hay que estar preparado a un entorno donde vamos a tener probablemente más inflación, menor crecimiento, un tipo de cambio más activo, como dice usted, ¿verdad? No creo que una situación caótica, creo que hay espacios para manejarlo de manera ordenada, pero sí, digamos, una economía distinta a la que hemos estado experimentando en los últimos 2 o 3 años, ¿verdad? Sí, yo percibiría a don Helio y a don Olivier y a todos los demás funcionarios como responsables y como que no harían ninguna cosa, pero para mantener metáforas, pensemos un poco a finales del año pasado estuvo los exámenes de bachillerato, y entonces yo creo que es como cuando se ha estudiado muy bien y se ha preparado uno muy bien para los exámenes, pero la pregunta es, ¿y si los exámenes vienen muy duros? Y si vienen durísimos, que es un poco el entorno externo, es la parte que uno no puede controlar, pues a la larga estar tan bien preparados no va a garantizar el que vamos a sacar 10 en todos los cursos, y quién sabe. Entonces, pero insisto, coincido con usted en que estamos mucho mejor preparados. Sí,
Sí, no, efectivamente, como le digo, no vamos a salir ilesos, digamos, de un deterioro de la condición externa. Lo que creo es que la posibilidad de que deriven digamos, en depreciaciones muy fuertes como sucedió en los años 80 o en problemas en el sistema financiero es hoy más alejada. Ahora, no imposible, ¿verdad? Es decir, no imposible, pero por lo menos estamos en una economía en donde se han hecho avances para administrarla mejor, ¿verdad? Y por lo tanto entonces tenemos los instrumentos que utilizados responsablemente pueden ayudar a mitigar los impactos externos, con costos, ¿verdad? Es decir, aquí el primer error sería pensar que podemos salir sin costos, digamos. Si, por ejemplo, si las autoridades o los empresarios o los consumidores o los ciudadanos creemos que en ese entorno saldremos sin costos y alguien actúa en función de tratar de salir sin costos, créanme que ahí la economía se ajusta de alguna manera y el impacto va a ser mucho mayor, ¿no? Y ya tuvimos una experiencia así en Costa Rica en los años 80, ¿no? Un temita, nos queda como minuto y medio, don José Luis. La pobreza y el desempleo se nos volvieron una variable que ustedes que tienen que pronosticar la economía les queda relativamente fácil. Desempleo del 10% y pobreza del 20% no hay que pronosticarle, eso más o menos. Y lo que sí es que pueden agravarse. ¿Cómo ve esos dos temas? Bueno, yo creo que y me parece que efectivamente, por ejemplo, un menor crecimiento económico va a ser un elemento que va a incidir negativamente sobre pobreza y desempleo, ¿verdad? Y aunque esto va a sonar asimétrico, ¿verdad? Creo que desgraciadamente un crecimiento muy acelerado de la economía, aunque ayuda a reducir estos dos problemas, no va a ser suficiente tampoco, ¿verdad? Esto daría como para un programa completo, pero me parece, por ejemplo, que el hecho de que no podamos reducir desempleo y pobreza especialmente se debe a que las políticas públicas, ¿verdad?, que hemos diseñado para esos temas han estado mal enfocadas, ¿verdad?, y probablemente requieren un overhaul completo, ¿verdad? Y no podemos pretender que crecer es suficiente para reducirlo, ¿verdad? Pues con ese mensaje no tan grato, a las amigas y amigos los invitamos a que en este nuevo año nos sigan acompañando y quédense con este canal que hace la mejor televisión que puede con los impuestos que ustedes pagan. Nos vemos la semana entrante. Muchas gracias, don José Luis. Mucho gusto.